17 y la chica va de 15. Híjole, sí. Yo ya empecé con los avatares. Yo también. Mi niño tiene 11 apenas. Va a salir bravo. Mi hijo. Ella es la más chica. Pregunta. O sea, para él. Iba a preguntar una cosa que ya me di cuenta de que o sea, si la transmisión está dentro de la página. No, es y ese tú lo vas a poner en ya lo puse, pero no están oyendo todo esto. 15 chicos a quedarse en la casa. Oye, prefiero que estén en la casa que anden en cualquier parte, pero no duermes, o sea, porque tampoco le puedes decir que no, si que no, 2017. 2018. Septiembre de la adolescencia. Eso mandaron un meme que dice, lo bueno es que nos encariñamos de ellos antes. Que no nos tocó. No nos tocó. Ya los queremos. No, que les hacemos cariño. A mí me tocó toda la gestión de esta cosa, pero en 19 todavía no entendemos. Ay, perdón. Entonces por eso prefiero que quienes estuvieron en la gestión del inicio vayan primero. Sí, sabes que el niño tiene 4 años. Yo tengo la lección otro tipo de razonamiento no sé qué años que A mí me pasó eso, pero con la pandemia. Sí. No. Yo soy de San Luis Potosí. Ahora viene de Puebla. Pero ahora tienes ahora viene de Puebla. El libero de ¿ha sido? Sí, pues a poner ese libro. Entonces le vas a escribir en el coloquio. Ay, no, era lo que estábamos diciendo. Sí, que a ninguno de los dos nos tocó. Yo llegué el 19. Va, pues creo que ya está la transmisión, entonces creo que vamos a empezar. Sí, nada más que me dice ya está la transmisión. Sí, o se puede hacer una intervención desde complementar, ¿no? Esa intervención desde el otro lado. Pero que sea el mismo fin de semana que yo Sí, para que no estén toda la semana, ¿Sí? ¿no? Bueno, entonces arrancamos. Hola, buenas tardes a todas, todos. Muchas gracias por estar acá. Sean muy bienvenidas y bienvenidos a esta presentación del libro. Bueno, mi nombre es Margarita Núñez y coordino el programa de Asuntos Migratorios aquí en la Ibero Ciudad de México. Esta presentación se enmarca dentro de la Feria Cultural de Ediciones Ibero, así es que también queremos darle un agradecimiento muy especial a Ediciones Ibero por el espacio. Y bueno, ahorita vamos a hablar un poco del libro, pero estamos convocando al espacio desde el programa, también desde la División de Estudios Sociales, el Departamento de Ciencias Políticas y Sociales y el Departamento de Psicología. Bueno, como antecedentes un poco de este libro que se llama La investigación de la movilidad humana, miradas y propuestas desde el sistema universitario jesuita, contarles un poco de los antecedentes del proceso. Este libro nació a partir de un coloquio que se organizó en 2018 en la Ibero Puebla por parte de la Coordinación Sistémica con Migrantes, que es el espacio de homólogos de lo migratorio de las universidades del sistema jesuita en México. Y este coloquio tuvo la intención justamente de convocar a académicas y académicos de todas las universidades del sur en México, también estudiantes y a las áreas de incidencia, donde están algunos de los programas de migración en las diversas universidades jesuitas. Entonces la intención era convocarnos desde las diferentes áreas de la universidad, desde las diferentes universidades en México, y escucharnos, ver por dónde iban las líneas de investigación, de trabajo, cuál era
pues las perspectivas de análisis que se estaban utilizando para abordar el tema migratorio desde las universidades jesuitas y también pues cuáles son las propuestas de acción y de intervención que hay en torno al tema migratorio desde las universidades jesuitas. Entonces, pues el libro está ahora en promoción, entonces también si pueden al final adquirirlo va a tener un 30% de descuento solo por hoy, lo pueden comprar aquí afuera o también en la página en línea de Ediciones Ibero. Y el libro, digamos, está dividido en 3 grandes ejes que tienen que ver justamente con 2 primeros ejes que hacen, digamos, un diagnóstico y un análisis del contexto migratorio en la región. El primero está más enfocado a procesos macro que tienen que ver con el Estado, con las legislaciones. El segundo está más enfocado a los procesos desde las personas migrantes y la cotidianidad de los procesos migratorios. Y el tercer apartado tiene que ver pues con las propuestas y acciones que se han impulsado desde las universidades jesuitas en torno al tema migratorio, ¿no? Y son ahí 2 casos particulares, uno de ellos lo vamos a abordar acá. En la presentación vamos a hablar de los 3 capítulos que se elaboraron desde la Ibero Ciudad de México y después vamos a tener un comentario general de un invitado de la Ibero Puebla, que también es parte de la coordinación sistémica con migrantes del SUG. Entonces, con este contexto más amplio y general, pasamos a los comentarios sobre los capítulos y al final va a haber un espacio para preguntas, respuestas, comentarios, intervenciones del público, por si quieren irlos formulando y también para quienes nos están siguiendo en la transmisión en línea, si quieren también hacer los comentarios y acá los vamos recuperando. Entonces, voy a darle la palabra primero a Yerko Castro, quien es doctor en antropología, investigador y profesor del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales aquí en la Ibero Ciudad de México, y pues nos va a hablar un poco del capítulo que escribió para este libro. Bueno, sí, ok. Hola, hola. Bueno, tengo algunos minutos, unos 10 minutos para poder conversarles acerca de, bueno, en mi capítulo, pero también voy a hablarles del libro y de lo que hemos hecho. Y me parece que, bueno, primero sería mis agradecimientos porque finalmente después de ese congreso en el 2018 que nos encontramos en Puebla y que nos conocimos algunos, a pesar de que nos vemos en los pasillos de la universidad, fue un momento en el cual nos conocimos específicamente, conocí a las compañeras del PRAMI, que en ese momento estaban trabajando, estaba Mariana Zaragoza, que era la que estaba a cargo, digamos, del programa, pero también estaba, por supuesto, Samantha, Montserrat, Mino y Narro. Y la verdad fue un proceso largo, pero un proceso muy, muy fructífero y muy lleno de cosas importantes para mí, para el Departamento de Antropología, para el programa de Antropología, y lo voy a decir de esta manera porque justo cuando se dio la posibilidad de este congreso, nosotros nos conocimos con las compañeras del PRAMI y hubo una especie de química académica, política y la visión de la migración más o menos parecida, e inmediatamente hicimos clic y empezamos a elaborar, a complotar y a pensar en hacer cosas juntos. Y así fue como salieron muchas cosas. Nos fuimos a trabajo de campo en Tijuana en el 2019 y trabajamos en conjunto con las compañeras del PRAMI y elaboramos un informe sobre desafíos y riesgos de lo que corren los migrantes en la frontera norte de México. Luego hicimos un montón de cosas más y ellas también fueron a Tijuana, hicimos una experiencia de campo juntas y en realidad a partir de ahí para mí adquirió un sentido esto de la incidencia. O sea, quiero decirlo de esta manera porque la incidencia es un concepto bastante espectral, bastante difícil, gris, que puede significar muchas cosas, pero encontramos en ese espacio, en esa posibilidad realmente un diálogo, una manera de interactuar, de hacer cosas en conjunto y empezamos a hacer cosas que nos llevó, entre otras situaciones, a que 2 de mis alumnos estén en el libro, digamos, hayan escrito en el libro. Entonces me parece esto muy importante porque yo siempre he sido de la idea de que el trabajo académico tiene que ser un trabajo sí riguroso, sí sistemático, sí científico, pero también comprometido, también colaborativo, también incrustado, insertado en problemáticas y en situaciones importantes en la sociedad.
Y desde ese punto de vista me gustaría decir que el libro reúne muchas cosas importantes, ¿no? En primer lugar, profundiza esta relación que tiene el mundo de las universidades jesuitas en la región y en México en particular con la migración como un gran tema, ¿no? Creo que hay una vocación, que hay un enfoque, que eso es súper importante y a nosotros nos da una enorme libertad para trabajar, para crear, para investigar y creo que desde mi punto de vista como académico y como profesor me es súper nutritivo. Me parece que además todos los textos y todos los que hicimos un esfuerzo por poner ahí tinta, digamos, y pensamiento, recogemos cierto intento por darle un protagonismo a los migrantes, por ponerlos en su lugar, por ponerlos en un lugar protagónico que tienen y no simplemente relatarlos o presentarlos como víctimas o como personas que están a la deriva y que son solamente un efecto de lo que pasa en las migraciones. Creo que de alguna forma también el libro habla de la enorme actualidad de la migración como un tema central, políticamente muy importante. Tiene una centralidad sociológica la migración hoy día que nos ayuda a repensar un montón de conceptos fundamentales de las ciencias sociales, por ejemplo, Estado, democracia, Estado-nación, territorio, frontera, son todos conceptos que están puestos en tensión con esto, ¿no? Entonces creo que hay muchos impactos de esta cosa que llamamos migración que afecta la vida cotidiana, no solo de los migrantes, también de las sociedades por las cuales pasan migrantes. Y hay que pensar que hay una estadística que dice que más o menos 3 de cada 10 personas, de cada 30 personas en el mundo son migrantes. Estamos hablando de un porcentaje muy amplio de personas que se mueven, que se desplazan, y eso parece que va a ser el signo también de este siglo completo, ¿no? Entonces el libro abre un amplio panorama de temas, de problemáticas que me parece que son súper interesantes y que a pesar de que fueron escritos en un principio en época de pandemia, creo que terminamos de escribirlo y la pandemia nos enseñó a que todo eso se multiplicó, se exponenció muchísimo más. Hablamos de criminalización, la criminalización aumentó muchísimo, las violencias aumentaron muchísimo. En fin, la pandemia no hizo sino visibilizar y hacer mucho más fuerte todo esto. Y ahora bien, en los minutos que me quedan hablo de mi capítulo rápidamente. Yo intenté en este capítulo hacer algo que hace tiempo que venía intentando hacer, que era poner en su lugar al derecho y pensar en la justicia en términos de las migraciones. Y en ese sentido, lo digo en el capítulo, que el derecho es un asunto mayor en la historia de las migraciones, es un aspecto central, nodal, fundamental, a través de la ley, o lo que quiera que signifique por ahora la ley, digamos, podemos observar un montón de fenómenos importantes alrededor de las vidas migrantes. Yo me detengo en un momento muy específico de la ley, que es la creación de lo que yo llamo ahí, y no es un invento mío, lo dicen las mismas abogadas y activistas que conocí en Tijuana, se producen estos limbos jurídicos. Nosotros estuvimos en ese momento en el cual el MPP, el programa de protección, de protocolos de protección al migrante, estaba en plena apogeo, entonces había mucha gente que tenía fichitas con números y citas en la corte en meses posteriores, ¿no? Entonces, eso es lo que veíamos, un paisaje de gente en espera, con una ansiedad, con una incertidumbre, con una incerteza, enfrentados a un montón de situaciones difíciles. La ciudad de Tijuana puede ser una ciudad muy benevolente, muy hospitalaria, pero también muy feral, muy violenta al mismo tiempo. Entonces, desde ese punto de vista, los migrantes son probablemente, y específicamente ciertas poblaciones migrantes, mujeres, población trans, menores no acompañados, están en la primera línea de abusos y de todo tipo de tropelías que cometen, por ejemplo, las policías municipales. Ustedes han de saber que las policías municipales de Tijuana son las que más denuncias en derechos humanos ayer tienen en México, y a pesar de todas las infinidad de talleres que han recibido de derechos humanos y buen comportamiento y debido proceso, pues simplemente no funciona, ¿no? Entonces yo hablo aquí de la responsabilidad de la ley y de la distancia que hay entre el fetichismo de los papeles, es decir, este deseo incontrolable de tener papeles legales. Todo el mundo desea tener un papel, pero enfrentados a la frontera y estando ahí descubren que tener un papel es muy difícil, es muy complejo. Entonces yo un poco desmenuzo todo esto del limbo jurídico y explico cuáles son las condiciones que favorecen o que provocan esta situación. Y hablo específicamente de cómo la ley crea al indocumentado, crea al ilegal. Los ilegales, nadie es ilegal, por sí no existen los ilegales, pero sí existen personas que son ilegalizadas, que hay un proceso, una fabricación por medio de la ley, del Estado, donde se fabrica a los ilegales, a los indocumentados. Hay un montón de arbitrariedades legales. Yo concluyo en ese capítulo, y lo he seguido desarrollando, de que el sistema de control migratorio es profundamente jurídico, pero al mismo tiempo profundamente ilegal. Eso podría parecer una contradicción, ¿no?, para cualquiera, pero no lo es. Y el ejemplo más a mano que tengo, que siempre cito, es
se entregan tarjetas de visitante por razones humanitarias. En esa época se entregaban en el sur de México para que las personas pudieran circular por México. Sin embargo, un par de estados hacia el norte, cuando se las entregaban en Tapachula, un par de estados hacia el norte, cuando te atrapaba el mismo Instituto Nacional de Migración, agarraba el papel que le presentaba el migrante, aquí tengo el documento, y se lo rompía enfrente de su cara y le decía, ese papel no sirve para nada. Entonces la misma persona, o la misma institución que entrega el papel, es la misma que se encarga de violentarlo. Entonces, desde ese punto de vista es muy jurídico, hay que seguir una serie de procedimientos, de reglas muy claras, pero al mismo tiempo es muy ilegal. Los abusos, la discrecionalidad, las arbitrariedades, y que además están marcadas por jerarquías de países, de razas, de clases y de géneros, ¿no? No es lo mismo ser un haitiano negro que ser un cubano blanco, por ejemplo. Hay una serie de diferencias. También he estudiado estos temas de racismo en otros trabajos, pero aquí simplemente me dedico al tema de la ley. Al final lo que trato de concluir es que el sistema crea el indocumentado, pero además el sistema trabaja en base a la inestabilidad de las personas. Es decir, el sistema, y cuando hablo del sistema hablo del patrón de acumulación, es más estable a medida que hay mayor inestabilidad en las personas. Se necesitan personas inestables. Es decir, no hay una exclusión total, no se trata de excluirlos completamente ni de borrarlos del mapa, sino de incluirlos de una manera diferenciada, docilizada, minorizada. Es decir, las personas que logran llegar a Estados Unidos están dispuestas a cualquier trabajo y a cualquier situación, ¿no? Entonces, estamos en una era violenta de las migraciones, eso es lo que he tratado de mostrar, y he tratado de mostrar cómo mucho de eso tiene responsabilidad la ley, la violencia legal, todo el tema de las fichas que se entregan y la espera que hay. Por supuesto, esto está cambiando ahora, hace un mes ya se derogó esto y hay un proceso de cambio, quién sabe qué va a pasar exactamente, pero esto cambió. Y sin embargo, no me quedo solo con esa historia, trato de mostrar también que los migrantes son hiperconscientes de la ley, probablemente mucho más que nosotros, que somos habitantes urbanitas de la Ciudad de México, pero los migrantes son hiperconscientes de la ley. Este es un concepto de Menjivar, que es una socióloga, antropóloga salvadoreña que trabaja en migración y que ha encontrado también este mismo efecto, ¿no? Las personas son superconscientes de la ley, saben que están en una situación de indocumentación y saben cuáles son las estrategias que pueden seguir, pero finalmente hay datos duros. Los datos duros son simples. Estados Unidos, Europa necesitan mano de obra, eso es histórico, siempre han necesitado mano de obra mexicana, en este caso hispana, explotable, etcétera, etcétera. Lo mismo Europa con el Magreb, etcétera. Siempre se ha necesitado mano de obra, es un dato duro y eso está probado demográficamente. La tasa de natalidad en estos países es muy baja y se necesita una cantidad de población. Esto es malthusiano, es totalmente matemático, ¿no? Y sin embargo, el otro elemento del dato duro es que a medida que aumentan los controles migratorios, aumentan las violencias legales, aumentan la arbitrariedad de los funcionarios públicos, también aumentan las muertes. Entonces, siempre cuando se habla de las muertes de los migrantes, se habla de las traficantes, del crimen organizado, de los malos de la película, ¿no? Pero sin embargo, el Estado mira hacia el lado y se desresponsabiliza, trata de aparecer como el inocente de la historia, ¿no? Y por supuesto que tiene una responsabilidad muy fundamental, porque al crear un sistema tan difícil de acceder, y con esto termino, tan difícil de llegar a tener el papel, terminan provocando que la mayoría de las personas hagan lo que sea por cruzar, por llegar y correr los riesgos más grandes y por lo tanto probablemente morir o desaparecer, ¿no? Quienes logran tener el papel, así concluyó el texto, son las personas básicamente que tuvieron en ese tiempo cuando yo conocí, que tuvieran familiares en Estados Unidos, sponsors, personas con recursos, con una institución legal en Estados Unidos, o sea, un pariente legalizado y con recursos, y de esa forma se podía llegar a tener el papel. Entonces, desde ese punto de vista, el sistema legal para acceder al asilo es clasista, además de racista y todo lo que he dicho antes. Entonces, bueno, quiero agradecer yo la oportunidad de haber participado y siento que en realidad en mi relación con el PRAMI esto es como una cosa muy concreta en la cual me siento muy orgulloso. Muchas gracias. Gracias, Yurko. Pues ahora vamos con el capítulo de Samantha. Samantha Mino es licenciada en Antropología Física por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, y maestra en Antropología Social por la Ibero. Y bueno, actualmente forma parte del equipo del PRAMI y también es asistente de la Coordinación Sistémica con Migrantes del SUG. Vas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues les quiero contar un poco acerca del capítulo que tengo yo acá en esta obra, en el libro.
Al igual que el capítulo que escribió Yerko, el que escribí yo también forma parte de pues este primer apartado, ¿no? Quisimos como hacer un esfuerzo de ubicar las distintas capítulos del libro en como 3 ejes de análisis. Y este que yo escribo pues también representa pues esta primera línea de análisis que tiene que ver con el marco normativo, ¿no? Como las violencias de Estado y la discriminación. Y bueno, lo que yo escribí, curiosamente, no forma parte pues, del trabajo que yo realizo en el PRAMI y en la Coordinación Sistémica con Migrantes, sino que más bien fue como una oportunidad que tuve yo para plantear los resultados de una investigación que realicé en el 2014 y en el 2015 como parte de mi formación profesional. Yo estudié la maestría en antropología social aquí en la Ibero y bueno, lo que está puesto en este capítulo forma parte de los resultados de esta investigación. Y bueno, sí es importante decir que es como una fotografía, ¿no? Es una fotografía, una imagen histórica, ¿no? Que nos habla de lo que sucedía en el 2014 y en el 2015 en términos del contexto migratorio en el territorio mexicano. Pero lo que quiero decir es que no hay diferencias fundamentales, ¿no? En relación a lo que ocurre en la actualidad, ¿no? Al contrario, hay como un continuum en relación a las diversas violencias que viven las personas migrantes y violencias, ¿no? Por parte de los distintos gobiernos, ¿no? Por parte de los estados, desde el gobierno de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto y en la actualidad, ¿no? Con este gobierno supuestamente izquierda de López Obrador, en donde, bueno, pues se han recrudecido además, ¿no? Con diversos retos, ¿no? En términos del contexto, como es en la pandemia, pues bueno, se han recrudecido las violencias y los riesgos de las personas migrantes. Entonces, el trabajo que yo hice es como una investigación multisituada. Yo estuve haciendo trabajo de campo, un poco como voluntaria, ¿no? Un poco haciendo observación participante a lo largo de estos 2 años en diversos albergues en el estado de Oaxaca principalmente. Y bueno, también estuve en comunicación con las personas que conocía en estos albergues posteriormente, ¿no? Por diversas vías, ¿no? Por diversos medios de comunicación, telefónica, redes sociales, etcétera, ¿no? Algunas personas pues sigo manteniendo comunicación con ellos y con ellas. Y bueno, quiero leerles un poco de manera muy breve pues algunos puntos principales, ¿no? Que recojo yo de este capítulo, que espero les interese y les motive a ustedes. Es importante decir que lo que elegí para presentar en este capítulo, pues habla un poco de las violencias, ¿no? Las violencias discursivas por parte del Estado, pero también las violencias físicas contra las personas migrantes. Pero por otro lado también hago un esfuerzo de, como decía Yerko, de nombrar a las personas y tratar de mostrar la voz, ¿no? O sea, la voz, la narrativa, ¿no? Lo que las personas viven en su cotidianidad, en este caso en el tránsito migratorio. Entonces los 2 elementos que yo analizo en este texto son los discursos y acciones del gobierno federal y locales, y por otro lado las experiencias de las personas migrantes frente a ese contexto de violencia, ¿no? Y bueno, el contexto observado en este momento histórico no es fundamentalmente distinto al actual, por el contrario, se observa un camino de acciones, políticas y discursos que contienen varios componentes específicos. Uno de ellos en relación a las violencias de Estado. Uno de ellos es la retórica por parte de los gobiernos, las contradicciones que existen en sus discursos, la diferencia que hay, ¿no? Entre las políticas y el actuar y los diversos eufemismos, ¿no? Que tratan de evitar el nombrar las violencias que se cometen contra las personas migrantes. Y en ese sentido, pues una de las principales políticas que había en ese momento histórico era el Programa Integral Frontera Sur, que se creó en el 2014, cuyo objetivo, ¿no? Se está especificado en un decreto que se publica en el 2014, que entre diversas narrativas y diversos objetivos lo que señala es que está encaminado a proteger a las personas migrantes que intentan cruzar el territorio mexicano con la intención de llegar a Estados Unidos, ¿no? Que además es una narrativa que en la actualidad también la escuchamos de manera cotidiana, ¿no? ¿Y eso qué significaba? ¿Qué ocurría en la práctica? Pues en la práctica esto
lo que sucedía es que se iniciaron operativos para impedir que las personas abordaran en el tren de carga, lo cual tuvo un gran impacto en las rutas migratorias. Las personas buscaron nuevas formas de migrar, lo que implicó caminar largas distancias por zonas despobladas, cruzando rancherías y valles. A esto se sumó la creación de operativos comandados por el Instituto Nacional de Migración. Un poco el decreto lo que quería era justificar, ¿no?, estos operativos del Instituto Nacional de Migración con la Policía Federal, porque además en ese momento pues todavía tenía un gran peso la Ley de Migración que se había creado en el 2011, en donde se especificaba que el Instituto Nacional de Migración era quien tenía la responsabilidad en las labores de control migratorio, y entonces un poco para justificar, ¿no?, la presencia de la Policía Federal, pues también estaba presente este decreto, y lo que se hacía era justo eso, ¿no?, o sea, la creación de estos operativos para, entre comillas, asegurar a las personas migrantes, ¿no?, que no era otra cosa más que la persecución, la detención y la deportación, ¿no? En este texto que describo existe una serie de narrativas que nos hablan del impacto que estas acciones tuvieron en la vida de las personas migrantes. Se incrementaron los riesgos, cambiaron las dinámicas de movilidad, se incrementó el rechazo, la xenofobia o el desinterés por realizar acciones humanitarias en las comunidades de tránsito. Y cito: voy a citar una narrativa que ustedes van a encontrar en el texto, que es mucho más amplia, que es una entrevista a un joven nicaragüense. Él me describió, ¿no?, todo lo que él vivió frente a una persecución por parte del Instituto Nacional de Migración. Dice, eso pasó a las 9:30 de la mañana, es decir, la persecución por parte de los elementos de migración, y eran las 2 y los de migración seguían ahí, busque, y yo no me movía del mismo lugar. Este joven lo que hizo fue lograr subir a un monte y treparse a un árbol, y se quedó ahí mientras observaba cómo los elementos de migración seguían correteando a sus compañeros, ¿no? Es decir, estuvo en ese lugar durante 5 horas, subido en ese árbol. Yo andaba con los labios bien resecos, quería agua, sentía que me ahogaba. Ese es bueno, el testimonio de este joven, y es él mismo quien más adelante me comparte cómo termina la noche en ese mismo día de persecución, que además fue perseguido por unos maras para intentar asaltarlo. Dice, llegué a una casa y les dije que acababa de pasar un robo. Me dijo una señora que ella no me podía ayudar. Le dije que solo me dejara recostarme al lado de ese palo en el jardín de su casa para no sentirme así, asustado y con miedo. Ella me dijo, no puedo. Me dieron un poco de comida y de tortillas y me dijo, come y vete porque aquí viene migración y vamos a tener problemas por tenerte aquí. Siguiente narrativa. Estábamos en Chiapas antes de llegar a Arriaga e íbamos a tomar una combi, pero ninguna se paraba. Estábamos ahí esperando y nadie nos levantaba. Nos decían que no podían llevar a tantos negros, que eso los podía meter en problemas. Era un grupo de personas migrantes de origen garífona, ¿no?, que además, pues obviamente por el contexto, ¿no?, de racismo tan grave que existe en nuestro país, pues viven mayores violencias, ¿no?, en términos de discriminación racial. La negación del servicio a este grupo de personas garífonas por parte de los transportistas nos habla de la forma en que se manifiesta el estigma hacia las personas migrantes, sustentado en la creencia de que puede haber represalias por parte de las autoridades migratorias hacia aquellas personas que ofrecían servicios a quienes migran. Acciones que en la actualidad, frente a las caravanas en las que hay indicaciones, sucede también, ¿no?, como ocurre en la actualidad, por ejemplo, en las caravanas en donde el Instituto Nacional de Migración nuevamente da indicaciones para decirle a los transportistas que no pueden dar aventones, ¿no?, o inclusive prohibir la venta de productos de alimentos básicos en las tiendas de conveniencia a las personas de la caravana, lo cual los orilla a estar caminando horas y horas sin poder tener acceso a alimentos, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que pues esas condiciones de violencia, ¿no?, han estado presentes ahí desde entonces y en la actualidad, ¿no?, que se han reproducido. Ahora, esto es como un poco lo que las personas viven, ¿no?, las personas migrantes viven en relación a la migración. Y hay también pues un intenso pues discusiones y análisis en relación a las acciones de discriminación y de xenofobia que hay en las comunidades también de tránsito, ¿no?, y de destino de las personas migrantes. Y ahí lo que quiero decir es que
pues también hay claroscuros, ¿no? O sea, la población mexicana y la población en distintas partes del país, pues también es muy diversa, ¿no? Así como hay comunidades en donde son sumamente racistas, ¿no? Sumamente xenofóbicas, pues obviamente también hay personas que tienen un lado opuesto, ¿no? De hecho, hay de varios de los albergues que existen en nuestro país, pues se han creado pues porque son personas, son familias, ¿no? Que han iniciado acciones de ayuda, de hospitalidad y de acogidas, y las personas migrantes que con el paso del tiempo se han institucionalizado, pero esas mismas expresiones estuvieron presentes en ese momento histórico que yo estuve haciendo trabajo de campo y que siguen continuando en la actualidad, ¿no? Aunque por supuesto también con severas represiones, ¿no? En términos de criminalización hacia la ayuda humanitaria y hacia la defensa de los derechos humanos. Pero lo que quiero decir acá con esta otra narrativa es que además de ello, las personas que viven en las comunidades de tránsito también son víctimas y viven los estragos de las persecuciones y de la discriminación, ¿no? Por parte de los elementos del Instituto Nacional de Migración y bueno, de otros cuerpos que hacen estas detenciones. Y cito, a mi mamá, que es de Tapanatepec, en Oaxaca, le preguntaron de dónde era y le pidieron que se abriera el vestido para que dejara ver lo que llevaba en la bolsa acomodada a un lado de sus pies. Ella estaba sentada en un autobús. Para mí es una ofensa que le hablaran de esa forma a mi mamá. Ella tiene toda su vida viajando en esa ruta y en esa línea de autobuses. Ellos son los extraños que no tienen ningún derecho a estar ahí. Es una joven de personal de salud, una enfermera de Oaxaca, ¿no? Que al dar una plática a nosotros sobre migración, ella se conecta y dice, por supuesto que estoy en contra de las detenciones contra las personas migrantes porque yo también estoy siendo afectada y nos habla, ¿no? De estas acciones de violencia contra su mamá. Uno de los objetivos de la investigación fue conocer qué es migrar en territorio mexicano siendo un extranjero desde la voz de las personas migrantes, principalmente desde Centroamérica. Además de recibir información sobre las diversas formas de violencia que ocurren en la ruta migratoria, había otras experiencias que las personas deseaban comunicar. Y aquí lo que quiero decir es que al estar con las personas migrantes, pues bueno, el tema de violencia puede ser un tema que salga muchas veces porque es lo que uno pregunta, ¿no? Pero hay otras expresiones, otras experiencias que las personas quieren contar, ¿no? Que quieren narrar. Y en ese escuchar lo que yo encontré, pues era que muchas de las personas me hablaban, por ejemplo, de estrategias de solidaridad entre las personas, ¿no? O sea, las personas no son del mismo país, las personas no se conocen, ¿no? Y aún así, pues establecen relaciones de amistad, no quiero generalizar, pero es lo que yo observé en estos albergues, relaciones de amistad porque de esa manera comparten información sobre las rutas más seguras, si viajan solos se acompañan entre ellos y entre ellas, ¿no? Me encontré con la experiencia de mujeres en específico que se dieron la oportunidad de hablar sobre las violencia sexual que vivieron en el camino y eso les permitió tejer una red de apoyo, ¿no? Red de apoyo que inclusive permanece a lo largo del tiempo. Y bueno, pues solamente decir eso porque ya se me acabó el tiempo, pero ahí está el texto, la invitación es que pues lo lean, lo adquieran y lo lean y bueno, pues yo como coordinadora quiero agradecer mucho a las personas que participaron en esta obra, agradecerles mucho la paciencia, tuvo más de 3 años, ¿no? De elaboración y también agradecer mucho a los compañeros y compañeras de la Coordinación Sistémica con Migrantes, decir que este es un trabajo colectivo, ¿no? Y ahí estuvieron como muy de cerca, pues también, ¿no? Trabajando para que saliera esta publicación y pues eso, simplemente. Muchas gracias. Muchas gracias, Sam. Sí, olvidé mencionar que Sam junto con Gabriela Naranjo de la Ibero León fueron las coordinadoras de la publicación, entonces doble chamba por escribir el capítulo, pero también por coordinar y empujar durante todos estos años el proceso. Y bueno, pasamos al tercer capítulo, que es de Alma Polo y de Elsa Sánchez. Alma es doctora en educación por la Universidad Iberoamericana, fundadora del programa de intercambio académico para brindar apoyo psicológico y educativo a personas migrantes mexicanas en la ciudad de Nueva York.
Y Elsa es doctora en Humanidades por la Universidad Latinoamericana, académica de tiempo completo de aquí, de la Ibero, en el Departamento de Psicología, en donde se ha desempeñado como coordinadora de la licenciatura y coordinadora de la maestría en orientación psicológica, y también como jefa de prácticas de posgrado. Entonces, les dejo la palabra. Pues muchas gracias por la invitación para presentar el libro y pues inicialmente también la invitación para poder escribirlo, los capítulos que nos correspondieron. Quisiera empezar con una anécdota para ejemplificar cómo surgió esta idea del libro. Efectivamente, como decía Maggie, fue producto del coloquio del 2018 y fue muy interesante porque la idea era reunir a todos y a todas los que trabajábamos el tema migratorio en el sistema jesuita, pero fui conociendo en Puebla a la gente que trabajaba migración en la Ciudad de México y en la Ibero, ¿no? Que no habíamos tenido, como decía Yerko, como la oportunidad de habernos reunido. Así que el primer gran logro del coloquio fue poder tener un diálogo interdisciplinar entre las diferentes áreas de la misma Ibero de Ciudad de México con nuestros colegas de los otros campus, pero también fue un diálogo entre investigadores y personas que se dedican a la incidencia. Luego tenemos un divorcio terrible entre aquellos que hacen investigación y aquellos que pueden poner estos conocimientos que se generan a través de la investigación en la práctica. Entonces recuerdo mucho que después de que expusimos me encontré a dos colegas investigadoras muy buenas que estaban dialogando entre ellas de, pero ¿por qué invitaron también a gente activista y gente que se dedica a la incidencia si era un encuentro de investigación, ¿no? Y pues se lo decían a la persona más equivocada, ¿no? Porque yo me dedico a la incidencia. Entonces dejé que platicaran, porque además son muy buenas amigas mías. Le digo, bueno, es que yo me dedico a la incidencia y de verdad me parece muy importante que tengamos este diálogo, ¿no? Entonces yo creo que aquí está la representante de incidencia y me da mucho gusto, porque creo que sí tenemos que mantener este diálogo muy cercano. Y este libro es precisamente un ejemplo de ese diálogo, ¿no? Hay artículos de investigación, artículos de reflexión teórica, pero también artículos que hablan sobre cómo aplicarlo, ¿no? Entonces, pues me parece muy, muy importante señalar esta parte para los que quieran leer el libro, que van a encontrar debates teóricos, hallazgos de investigación, pero también posibilidades de incidencia, ¿no? Y que nos quede la semillita de cómo poder seguir abordando el tema migratorio. Y bueno, el artículo que escribimos, mi colega Elsa y yo, tiene que ver con un proyecto que surgió precisamente después de una investigación. Hace muchos años, ya voy a sonar como abuelita, hace muchos años, en 2004. En 2004-2005 le pidieron al Departamento de Psicología hacer una investigación sobre los factores psicológicos de la migración. Había mucho escrito acerca de los factores políticos, los factores sociales, económicos que llevaban a la migración, pero poco había en ese entonces de qué pasaba con la salud mental y con la salud emocional de los migrantes. Entonces, pues nos lanzamos un grupo de 5 investigadoras a hacer grupos focales, a hacer entrevistas, y nos encontramos con hallazgos muy interesantes que ustedes encontrarán tal vez más desarrollados en el capítulo, pero lo que fue muy interesante es que nos dijeron, es que lo que necesitamos es gente que nos ayude, ¿no? O sea, todo el mundo nos viene a hacer encuestas, a investigar, dice, pero no tenemos psicólogos, ¿no? Y psicólogos culturalmente accesibles, ¿no? a la población migrante. Entonces nosotros en psicología tenemos un programa de prácticas que empiezan los alumnos desde el primer semestre con la idea de que haya un aprendizaje significativo, aprendizaje experiencial y aprendizaje servicio, que significa que no solamente veas las cosas teóricamente, sino que también puedas tener contacto con la población, sobre todo con poblaciones que tienen condiciones de vulnerabilidad, y a partir de este contacto y esta experiencia poderlo vincular con la teoría y desarrollar también esta parte de compromiso social con los cambios que se necesitan para generar pues condiciones de mayor justicia, bienestar e igualdad. Entonces dijimos, pues ya tenemos el programa de prácticas, ¿cómo le hacemos para que la formación de los alumnos también tenga esta posibilidad de ayudar a los migrantes mexicanos? Entonces empezó este proyecto, un proyecto de abordaje de la migración a través de la formación de los estudiantes y las estudiantes. Entonces empezamos con este proyecto
y pues fue muy fructífero. Desde 2006 para acá, este proyecto de Nueva York se ha llevado a cabo ininterrumpidamente. Y bueno, creo que ha logrado dos objetivos, ¿no? El primer objetivo, pues evidentemente es acercar a las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad con la población estudiantil de la Ibero, en este caso los migrantes, y contribuir evidentemente al bienestar de los migrantes, y sobre todo en la parte de salud mental. Y bueno, también desarrollar competencias, valores y conciencia crítica y social en el estudiantado. También a la par, pues vimos que no solamente había que atender a las poblaciones de migrantes de destino, en este caso en Estados Unidos, sino también a los migrantes que estaban pasando por aquí, de paso en México, y de eso va a hablar mi colega Elsa en un momento, porque ellos están trabajando con solicitantes de asilo extracontinentales. Y bueno, ¿cómo empezó el proyecto? Como les decía, con esta investigación se generaron una serie de datos con los que podíamos partir para poder hacer la intervención en Estados Unidos, pero pues había que empezar la vinculación con las asociaciones civiles, con los organismos sociales y con el consulado. Hoy particularmente voy a hablar de lo que pasó en el consulado. En el consulado, los que han estado, veo aquí alumnos de Relaciones Internacionales y de la maestría en Migración, que les agradezco a Valeria, a Carla, que anden por aquí. Pues la idea era poder ver qué se necesitaba en el consulado. Los consulados pues son espacios institucionales, gubernamentales, para dar apoyo a aquellos ciudadanos que se encuentran fuera del país. Hay dos instancias en los consulados que vimos viables para poder hacer esta intervención con los alumnos. Uno era la ventanilla de salud. Si saben, en los consulados hay una ventanilla de salud que da información sobre todo lo que tiene que ver con salud física, con el cuidado de situaciones como la diabetes, la obesidad, enfermedades crónicas, que se imaginarán que sí es complicado en México tener acceso a la salud, eso sabe mucho Valeria. Tener acceso a la salud fuera es mucho más complejo. Pero si de por sí ya han hecho muchos avances las ventanillas de salud, lo que sí se veía es que en cuanto a salud mental no se ha avanzado mucho. La salud mental siempre se ha considerado como secundario, ¿no? Primero cuida tu salud física y después, si te da tiempo, cuida tu salud mental, además de muchos prejuicios que hay para pedir apoyo psicológico, ¿no? No estoy loco, necesitaría estar más terriblemente mal para poder pedir ayuda, y sin embargo pues veíamos que podíamos hacer mucho aportando esta parte de concientización, prevención primaria con los consulados en la parte de la ventanilla de salud. Y la otra era, también en los consulados hay un área de departamento de protección. En el departamento de protección llegan todos los casos más difíciles que se puedan imaginar, ¿no? Familias separadas, deportadas, mujeres que han sido víctimas de violencia, niños que se separan de sus familias porque consideran que no los están cuidando, y a veces es más bien por problemas culturales. Por ponerles un ejemplo, una vez nos tocó a un niño que se lo quitaron a su mamá porque cuando llegaron a la casa se dormía en el suelo, ¿no? Pero lo que no entendían es que aquí en México, en muchas poblaciones indígenas, el calor es tan fuerte que dormirlos en el suelo es una manera de mantenerlos frescos. Ustedes saben que en Nueva York en verano hace un calor terrible, y entonces pues no todos tienen dinero para pagar un aire acondicionado, entonces la familia los dormía en el suelo, y entonces un vecino que no sabe nada de cultura, ni de antropología, ni de nada, pues los demandó y le quitaron el niño a la señora. Entonces el área de protección precisamente lo que hace es buscar la manera de resolver este tipo de cosas que son muy complicadas y que luego los migrantes no tienen la oportunidad de resolverlas, ¿no? Entonces, esta parte pues era muy importante ver cómo apoyar esta área, pero más que nada, imagínense oír eso durante 8 horas diarias, durante todo el tiempo. También el personal del consulado acaba en burnout, ¿no? Es como ya llega un momento en que las personas llegan llorando y es como, ya deje de llorar y dígame qué le pasa, ¿no? Porque tengo 5 personas más. Entonces, lo que los alumnos o las alumnas hacían es hacer una intervención en crisis previa a entrar al área de protección para poderles dar esta primera ayuda psicológica y pudieran llegar más centrados al área de protección. Entonces, ir viendo, lo que les quiero decir es cuando estás ya ahí, tienes que ir buscando qué es lo que realmente necesita cada una de las organizaciones y de las instituciones o consulados, y bueno, ahí encontramos estas 2 opciones de intervención. Igual hay una falta de oportunidades de tener acceso a apoyo social de parte de los migrantes. Nos dábamos cuenta que las personas necesitaban, por ejemplo, no sé, apoyos para
para tener acceso, por ejemplo, a atención de salud sin costo y sin que les pidieran papeles, ¿no? Pero no sabían a dónde ir o pensaban que si iban los iban a deportar. Entonces también es ser este conector con las diversas instancias, que hay muchísimas, por ejemplo en Nueva York, pero que luego las personas o no tienen las habilidades sociales para buscarlas o no tienen el conocimiento de a dónde ir. Entonces eso también es una parte importante. Igual lo que han hecho los estudiantes, aparte de intervenir en estas dos instancias, es diagnósticos, ¿no? ¿Cuáles son los problemas con los que, la parte psicológica, que más han sido detectados dentro de los 17 años que llevamos trabajando? No tenemos mucho tiempo, pero traten de pensar cuál puede ser el problema que más le puede preocupar a un migrante en cuanto a su salud psicosocial. ¿Cuál se imaginan? Imagínenselo en su cabeza. Bueno, les voy a decir cuáles han sido los más comunes de estos 17 años. Primero, problemas de adaptación sociocultural. Algo tan sencillo, me acuerdo en los primeros grupos focales, cuando preguntábamos, bueno, ¿cuál es el principal problema que se enfrentan ustedes aquí? Pues yo esperaba, como decía ayer, pues oía algunas cosas más de la parte económica o de la parte de papeles, pero por ejemplo, el problema más grave que tenían es no saber inglés, ¿no? Y una cosa tan sencilla como esa, tú lo puedes lograr, por ejemplo, muchas organizaciones trabajan en dar alfabetización primaria y secundaria, inglés, porque son herramientas culturales que les permiten la integración, ¿no? Entonces, uno de los primeros elementos que más les conflictúa estas dificultades para lograr la adaptación sociocultural. Otro, el manejo de las emociones. Creo que eso nos afecta a todos internacionalmente e intergeneracionalmente, pero en los migrantes era muy difícil de repente manifestar sus emociones, ¿no? Con los papás a los hijos, decirles que están espantados de que los vayan a deportar, o que están angustiados porque pues no manejan el inglés, y luego los hijos adquieren mucho poder en la familia porque ellos son los que hablan el idioma y adquieren un poder que les impide a los papás poder intervenir o ayudarlos en las escuelas. Recuerdo más rápidamente una anécdota precisamente en una organización que compartimos el trabajo, Guillermo ahorita les platicará, pero en Nueva York, en una organización que se llama MASA, había un niño que la maestra pues le estaba diciendo, ¿por qué no participas? ¿Por qué no eres más activo, ¿no? Y el niño pues no hablaba inglés, ¿no? Entonces era una dificultad tremenda que dijera qué le estaba pasando. Entonces ya la maestra había hecho toda suposiciones de la falta de actitud y que a lo mejor tenía problemas de hiperactividad, hasta que llegó una de las alumnas y le dijo, a ver, déjame ver qué está pasando. Y lo único que pasaba es que el niño tenía un dolor de muelas terrible, ¿no? Pero no podía expresarle qué le estaba pasando, ¿no? Entonces, es un ejemplo muy sencillo, pero muchas veces pasa esta dificultad, por ejemplo, de expresar en palabras, por ejemplo, está chipil, ¿no? O sea, plantéalo en inglés, ¿no? Entonces, es esta como alfabetización emocional. Otras que creo que a todos nos pueden parecer obvias: ansiedad, estrés, depresión, culpa. Una muy importante, la desidealización, ¿no? Muchos llegan a Estados Unidos creyendo que van a tener, pues me acuerdo mucho de un grupo focal que hicimos en Michoacán, que los adolescentes decían que cuando les decían que se iban a ir a Nueva York, pensaban que todo estaba, las calles llenas de oro, y las trocas enormes, y los collares de rap, y pues cuando llegaban al Bronx o llegaban a Queens con situaciones de pobreza más grandes que las que tenían en casa, ¿no? Entonces esta parte de desidealización es muy importante también trabajar, la soledad, la separación familiar, la discriminación y evidentemente la inseguridad económica y laboral. Otra parte muy importante de trabajar con los migrantes es la parte del duelo, ¿no? Hay una gran pérdida de tu familia, tu cultura, el trabajo, muchas cosas, ¿no? Entonces esta parte del duelo es importante. Y mucho que últimamente hemos encontrado es la parte de violencia, ¿no? La violencia en la pareja. Uno también podría pensar que cuando te vas allá, Estados Unidos, primer mundo, relaciones igualitarias, que vas a llegar allá y todo va a ser diferente, y te encuentras que muchas cosas son iguales y que tienes poca protección. Entonces también mucha violencia intrafamiliar y bueno, problemas de parentalidad, ¿no? Cómo educar, ¿no? Porque es muy diferente educar a un niño aquí que allá, créanme. Entonces también muchas dificultades. Y bueno, la otra variable importante que puse fue Trump, ¿no? O sea, después de todo lo que vivieron y toda la discriminación y toda la cultural, estructuralmente, pues fue complicado. Ahora, ¿qué se hizo
a partir de esta investigación, de este contacto, pues un desarrollo de programas dentro del consulado. ¿Qué programas hubo? Programas de prevención comunitaria, es muy importante la prevención. En el consulado ustedes saben que la gente va a sacar sus papeles, ¿no? Entonces a veces nada más está poquito tiempo, no puedes hacer mucha intervención, pero en el poquito tiempo que están esperando sus papeles, que bueno, en México los poquitos tiempos, ya saben, administrativos pueden ser de horas, pues había pláticas psicoeducativas sobre la importancia de la salud mental, de cuidarse, de cómo poder tener acceso a diferentes instituciones. La otra que es importantísima, que ya se las mencioné, es la vinculación y generación de redes de apoyo social. Es importantísimo generar eso en la comunidad migrante porque eso les ayuda a solventar más los problemas que presentan. Y el otro que pues es nuestro mero mole en psicología, que es la ayuda psicológica. ¿Y qué encontramos? Que no podía ser la ayuda psicológica tradicional. Eso es muy importante para los estudiantes porque cuando llegan, pues tienen la idea, ya saben, ¿no?, del psicoanálisis que dura 10 años y van 3 veces a la semana, ¿no?, y que pueden indagar en toda su infancia primaria, pero pues en eso no se puede hacer en contextos consulares, es una intervención que a veces tienes de 1 hora, ¿no? Entonces imagínense las habilidades que si ustedes trabajan también en ello, aunque no sean psicólogos, es cómo puedo ayudar a una persona en 1 hora, ¿no? Entonces se han desarrollado programas de apoyo psicológico, de sesiones de primera vez le llaman también, o primera ayuda psicológica, o ayuda facilitadores de salud mental, que es cómo puedo lograr darle las herramientas necesarias a esa persona para que pueda solucionar los problemas que se están presentando y confiar que lo puede lograr y pues vincularla con otra instancia que le pueda dar seguimiento. Esta ayuda psicológica pues les permite tener estrategias de afrontamiento, les ayuda a desarrollar resiliencia, a fortalecer los factores de protección. En esta parte del apoyo psicológico, el apoyo psicosocial es muy importante enfocarse, ya lo decían, más en lo positivo del migrante que en la victimización, ¿no? Porque siempre dicen, ay, pobres migrantes, están en una situación terrible, pero son los más resilientes, ¿no? Poderte decidir a migrar todo el trayecto, sobrevivir en Nueva York sin papeles, con pocas redes de apoyo, hay que enfocarse en la resiliencia y los factores de protección. Eso lo sabe muy bien aquí Fabiola, que está estudiando la TCB en proyectos sociales, y eso se los insistí muchísimo. Es un enfoque distinto al que tenemos que abordar cuando tenemos tan poco tiempo de intervención. Y bueno, todos los procesos de educativos y de movilidad social que son importantes también generarlos, ¿no? Todo esto de educación, allá se llaman plazas comunitarias que les dan alfabetización primaria, secundaria, inglés, capacitación en computación, etcétera. Entonces, bueno, ahí en el libro está más especificado eso, si les interesa pueden ahondarlo todavía más, y también vienen testimonios de los estudiantes, que es, pues no solamente es aprender todo esto, cómo manejarlo, y, evidentemente desarrollan competencias, pero no saben la diferencia de un alumno antes de que se va y cuando regresa. Antes de que se va es como todos estos mitos y creencias a veces erróneas de la migración, y cuando regresan el haber tenido esa experiencia hace que cambien personal, social y culturalmente, ¿no? Y tienen otra visión de México y de la migración, y yo creo que eso es muy importante estimularlo, así que si se animan a ir, podemos ahí desarrollar programas desde la maestría, desde las TCUs, etcétera, pero pues bueno, creo que son programas que van de acuerdo a la misión de la universidad, ¿no? Generar estudiantes y una formación en ellos que fomenten también el cambio social, que es nuestro objetivo como universidad. Así que pues muchísimas gracias por su atención. Y ahora Elsa va a hablar de la otra parte del capítulo. Yo ya voy a ser muy breve. Yo creo que ya mi colega se acabó el tiempo. Pero bueno, como habíamos dicho, el capítulo habla de 2 proyectos diferentes. Uno es el de ALMA, el que coordina ALMA de Nueva York, ¿no? Migrantes mexicanos que están en Nueva York. Y el programa del que yo les voy a hablar es de personas migrantes de todo el mundo, continentales y extracontinentales, que llegan a México y que solicitan su condición de refugiado. Entonces son personas que en teoría quieren quedarse a vivir en México y que se enfrentan a muchísimos retos, ¿no? Este programa tiene menos tiempo, empezamos en 2016, o sea que tenemos 6 años,
con él y más o menos han pasado como unos 150 estudiantes. Son estudiantes que inscriben la materia de psicología comunitaria, práctica de psicología comunitaria, y más o menos hemos atendido como a 300 personas de todo tipo, hombres, mujeres, niños, adolescentes, personas de la tercera edad, personas trans. Esto lo hemos hecho principalmente en 2 albergues de la Ciudad de México, que es donde nosotros asistimos, ¿no? Normalmente una vez a la semana, ¿no? Semanalmente vamos durante todo el semestre. ¿Los digo o no? ¿Sí? Se llaman, no sé si se… ¿sí? No son marcas. Ah, bueno. Uno se llama Casa Tochán y el otro se llama Casa de los Amigos. En este momento Casa de los Amigos está cerrado, con la pandemia tuvo que cerrar, ¿no? Pero Casa Tochán continúa con los trabajos. Bueno, entonces aquí la idea, nosotros lo que hacemos es darles un taller de acompañamiento psicosocial a las personas que están hospedadas en estos albergues, ¿no? Que son personas, como les digo, que intentan obtener esta condición de refugiado por parte del gobierno mexicano y que intentan hacer de México su hogar, ¿no? Entonces se enfrentan a una serie de retos y de dificultades que ya algunas de ellas ya los han hablado, Yerko ya han hablado y también Alma han hablado de los retos, por ejemplo, el idioma, ¿no? Este taller es trilingüe, lo damos en español, en inglés y en francés. Afortunadamente nuestros estudiantes de la Ibero saben muchos idiomas, entonces podemos hacerlo así, porque nos han tocado personas de verdad de todo el mundo, inclusive la última práctica ya empezaron a llegar personas ucranianas, ¿no? Entonces, si no saben ni inglés, ni español, ni francés, utilizamos los traductores de Google y hemos tenido personas de Kirguistán y de Irán y de Rusia, o sea, de donde le vean, hemos tenido personas Yemen, o sea, personas de lugares muy lejanos, ¿no? De países muy lejanos, cruzando continentes, ¿no? Y que se enfrentan a una realidad pues completamente distinta a donde viven, ¿no? Lo que decía Alma de la adaptación sociocultural, ese es el reto de estas personas y nuestro reto es ayudarlos, ¿no? A que se integren a la vida de México, a la vida cultural, a la vida económica, a la vida social. Entonces es un reto desde aprender el idioma, conseguir un trabajo, conseguir una vivienda, saber tratar a los mexicanos, ¿no? Porque hay desde cuestiones muy, pues cosas que no nos imaginamos, por ejemplo, la distancia a la que una persona está acostumbrada a sentirse segura y todo. Por ejemplo, en México nosotros somos como muy apapachones y abrazamos y besamos y demás, y hay culturas en donde eso no se usa, ¿no? Y que puede ser una falta de respeto, ¿no? E inclusive dentro del albergue hay muchos conflictos porque precisamente es un albergue multicultural y tenemos personas que están compartiendo habitaciones de culturas muy distintas. Ahorita recuerdo de una señora que era rusa y le tocó dormir con unas señoras africanas que hacían así como que rituales en la noche con tambores y ella oía su nombre, ¿no? Olga, no sé qué. Entonces ella decía, me están haciendo brujería o me están haciendo algo, ¿no? Y bueno, y esto generó conflicto entre ellas y bueno, es un ejemplo para que vean cómo es muy difícil, ¿no? Convivir con muchas personas todo el día, ¿no? Compartir todos los alimentos y la noche y demás, siendo diferentes lugares. Entonces, el objetivo de este taller de acompañamiento psicosocial es que las personas puedan adaptarse y puedan vivir en México, ¿no? Y para eso les damos, son 10 sesiones, donde los estudiantes van preparando cada una de las temáticas. Las temáticas, aunque sí abordan cuestiones psicológicas, digamos que empiezan con temáticas de interés directo y cercano para ellos. O sea, cómo conseguir una vivienda, cómo conseguir chamba, ¿no? Cómo hacerle para aprender español, cómo hacerle para capacitarme, ¿no? Para seguir estudiando o para acabar mi secundaria. También tenemos muchísimas diferencias porque hay personas que vienen
y que tienen una licenciatura, y hay personas pues que tienen primaria trunca. Entonces pues es un collage, ¿no? Muy pues sí, una cantidad y una diversidad tremenda, ¿no? Bueno, entonces sí quiero yo retomar lo que decía Yerko, de que sí vivimos en un sistema racista y clasista, y con base en eso, pues a las personas así les va, ¿no? Entonces, si son de países más, digamos que valiosos, entre comillas, que otros, si son blancos les va mejor que si son morenos o que si son negros, ¿no? Eso influye muchísimo también a la hora de que sean aceptados y de que les den el sí, ¿no? En la Comar, que es este instituto donde tienen la comisión exactamente, que atiende estas solicitudes de refugio. Entonces también hay un racismo y hay un clasismo en estas instituciones en el que de las cuales pues, ellos se tienen que enfrentar a todo esto. Yo lo que les diría es también, ya para hacerlo más cortito, esos son los retos que tienen las personas, ¿no? Las personas que están pidiendo el refugio, pero también tenemos una serie de retos y dificultades a los que se enfrentan nuestros estudiantes, nuestros y nuestras estudiantes. Que les voy a decir algunos de ellos, ¿no? Primero es enfrentarse a todos los estereotipos y sistemas de creencias falsos que tienen sobre qué es la migración, sobre qué es un migrante, ¿no? Que lo han aprendido pues de sus casas y de la cultura misma, ¿no? La cultura misma tiene muchas veces una concepción negativa, estereotipos falsos, negativos sobre quién es un migrante, ¿no? Es un ladrón, nos va a quitar trabajos, algo hizo en su país y por eso tiene que irse. O sea, hay una serie de ideas muy negativas alrededor de quién es un migrante. Entonces, nuestros estudiantes se enfrentan a eso, tienen que empezar a abrir el panorama y a darse cuenta de que no todo, ¿no? De que no son ladrones, de que no están robándose los trabajos. Y bueno, eso cuesta trabajo, ¿no? Quitarse mitos y prejuicios es un trabajo que ellos hacen. También cuestionan su propia percepción sobre lo que es la justicia social, porque es un programa que está pues respaldado con todas estas teorías de justicia social. Cuestionan exactamente qué pasa con la violencia, ¿no? ¿Qué es la opresión? ¿Qué es la discriminación? En especial de estas personas migrantes. Otro reto para nuestros estudiantes pues es, como les decía yo, la multiculturalidad, ¿no? El trabajar con personas que tienen diferentes tradiciones, diferentes costumbres. Hay personas que no les podemos, por ejemplo, dar la mano o darles un abrazo. O, por ejemplo, nos han tocado personas musulmanas en donde no puede, por ejemplo, el estudiante varón no puede trabajar con la señora musulmana, ¿no? Entonces que tenemos que también hacer ahí algunas adecuaciones para que trabajen pues mujeres con mujeres, ¿no? Eso son cositas chiquitas que uno pues no se da cuenta, pero que sí impactan y que sí influyen para que las personas nos tengan confianza y puedan trabajar bien. Bueno, también los estudiantes, nuestros alumnos y alumnas sí ponen a prueba la tolerancia a la frustración, todas estas habilidades que les digo de traducción, que es muy cansado, de verdad es muy cansado hacer un programa que lo tengamos que estar dando en español, en inglés y en francés, ¿no? Entonces, sí es cansado, pero también tienen que practicar todas estas habilidades de empatía, de escucha activa, todas estas herramientas de intervención y de habilidades para acompañarlos y orientarlos, ¿no? Desde esta perspectiva que tenemos comunitaria. Nosotros también trabajamos mucho con una teoría de un psicólogo comunitario que se llama Pri Leltensky, que precisamente habla de que el ser humano no solamente tiene necesidades personales o relacionales, sino también colectivas. Entonces, hay necesidades colectivas y que muchas veces están pues descuidadas pues desde la psicología, ¿no? Trabajamos más con la persona,
con sus vínculos, ¿no? Pero no trabajamos más allá, ¿no? Entonces, este programa intentamos hacer eso, intentamos pensar que también son sujetos que tienen que tener acceso a derechos, ¿no? Y que tan importante es que la persona tenga buena autoestima, se sienta bien y demás, como que tenga un techo, que tenga alimentación, que tenga un trabajo, que tenga acceso a la educación. Entonces, todas estas cosas también intentamos pues que ellos vayan lográndolas, ¿no? Que ellos, como decía Alma, hacer redes de apoyo y que ellos vayan buscando el caminito para poder tener una vida pues agradable y sana y funcional en nuestro país. Pues creo que ya aquí lo voy a dejar. Más o menos intenté explicar qué es lo que hacemos. Son poblaciones pues distintas, ¿no? Y estas personas son las que sí quieren quedarse aquí, a pesar de los pesares, porque sí hay un montón de dificultades y de trabas para que pues obtengan su papel para quedarse. Hay algunos, debo decir, que se desesperan, que no quieren, se supone que hay como 40, 45 días que la Comar se tarda, ¿no? Para dar una resolución. Y tenemos personas que ya cumplen el año y no saben nada, no les dan respuesta. Y entonces sí hay personas que desisten el trámite y se siguen para el norte, ¿no? Entonces, de todas estos albergues sí hay personas que terminan siendo migrantes de tránsito. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Ahora le voy a dar la palabra a Guillermo Irizar, que nos va a hacer un comentario general sobre el libro, como una persona un poco externa, pero un poco interna, porque pues no participó de la elaboración del libro, no tiene como tal un capítulo ni estuvo en el proceso, pero como parte de la coordinación sistémica, pues le ha tocado también ver, coordinar, empujar el proceso pues más editorial y para que por fin tuviéramos en nuestras manos el libro. Y bueno, también como parte de la coordinación sistémica y del sistema universitario jesuita, pues forma parte de este mundo de las y los académicos, personas que estamos en las áreas de incidencia y que también formamos a las y los estudiantes de las universidades jesuitas. Y que también, bueno, trabaja en los temas migratorios. Él es profesor investigador y académico titular, responsable de asuntos migratorios en el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Ibero Puebla, y también es coordinador de la red jesuita con migrantes Centroamérica y Norteamérica de la dimensión investigativo-teórica, que precisamente es el área de la red jesuita que aglutina al sector educativo y al sector social de lo jesuita en lo migratorio, el área que se encarga de los temas pues de investigación y académicos y formativos. Entonces, con eso le cedo la palabra a Guillermo. Gracias, Maggie. Bueno, pues muy buenas tardes a todas, a todos. Muchas felicidades a mis colegas de la Coordinación Sistémica del SUG por este logro, a mis colegas aquí de la Ibero Santa Fe, de la Ibero León, de la Ibero Torreón, del ITESO. Pues este es un libro que celebro con ustedes, no tanto en calidad de colado a la fiesta, sino en calidad de acompañante en el proceso, que fue eso, de alrededor de 3 años, cuando justo yo llego en septiembre del 2019 a la Ibero Puebla, vía Tijuana y luego de vivir varios años al otro lado. Entonces agradezco particularmente pues a Samantha, a Maggie, a los equipos del PRAMI, de esta universidad, por la invitación. Lamento que por cuestiones de salud hoy no nos pueda acompañar nuestro querido y admirado Rafael Moreno, quien tiene el prólogo, quien escribe el prólogo, y a quien aprovecho para mandarle un saludo muy fraterno y también expresarle mi agradecimiento por acompañarme y acompañarnos en la coordinación, en las RJMs, en las redes jesuitas con migrantes, prácticamente desde que lo conocí por primera vez, que eso ocurre también aquí en este campus hace 3 años. Entonces estoy acá, pues sí, contento, agradecido, entusiasmado de comentar este muy importante trabajo editorial, este producto académico del SUG, en calidad de acompañante
y como dicen por ahí en el deporte favorito del presidente de México, debateador emergente, aunque también tomando mi distancia de la política discursiva, pseudohumanitaria y de contención migratoria, enfocada en una seguridad militarizada de un fenómeno multidimensional, histórico y complejo que es el que ahora acá nos reúne en el libro. Entonces aprovecho este espacio justo para invitar a, si nos escuchan aquí o en línea, autoridades mexicanas, a los colaboradores cercanos de la presidencia, de los gobiernos, a los fervientes seguidores también de ese gobierno, a que compren y lean este libro, porque es un texto que captura de manera muy fiel y rigurosa diversos perfiles y dinámicas de las movilidades humanas internacionales forzadas y contemporáneas con alta vulnerabilidad en nuestro país. Pero en realidad una invitación más efectiva y realista sería para quienes están aquí, para ustedes, para que compren el libro, porque van a ver que las investigaciones que integran este volumen sin duda constituyen una muy importante contribución al conocimiento de las migraciones internacionales, que representan genuinamente, como lo indica su título, miradas y propuestas desde nuestro sistema universitario jesuita. La investigación en movilidad humana, coordinada por Gaby Naranjo Guevara, por Samantha Mino Gracia, se suma a trabajos como el de Liliana Mesa, Claudia Pedersini y Sofía de la Peña en aquel libro de 2018 que editaron y titularon Emigración, Tránsito y Retorno en México, así como también a la publicación Empezar de Cero, impulsada también por la Coordinación Sistémica con Migrantes del SUG, y con al menos estos 3 trabajos podríamos decir que ya se empieza a integrar toda una colección académica, migróloga, a la que evidentemente habría que irle sumando otros trabajos, como los de Adriana González en el ITESO, y aquí mismo de Graciela Polanco, de Cristina Gómez Johnson y tantas personas más que trabajan y que publican en estos temas. Agradezco tener más materiales para mis cursos, para mis clases, para los textos, más textos en migraciones producidos por el SUG. Y ahora hago una segunda invitación, también a quienes están aquí y a quienes están en línea, a sentirse y sumarse a las redes jesuitas con migrantes, a todo el trabajo que se hace en red desde estas redes jesuitas, a todo el trabajo que se hace en red desde el Sistema Universitario Jesuita Mexicano, pero también a nivel Centroamérica, Norteamérica, a partir de las diferentes dimensiones que integran la coordinación sistémica con migrantes y en particular las redes jesuitas con migrantes, que tiene que ver con lo investigativo teórico, con lo pastoral y con la incidencia. Entonces esa es una invitación a sumarse a las 3 dimensiones. Así como ya lo hacemos con el Servicio Jesuita Migrante, con Iniciativa Quino en Nogales, con Radio Guaya en la frontera de Hidalgo y el norte de Veracruz. Y entonces celebro mucho que aquel coloquio de septiembre de 2018 en Puebla culmine en esta publicación y que en todo caso este logro, este libro, nos motive a pensar ya en un nuevo coloquio, que puede ser en otro plantel del SUG o bien en otra universidad jesuita de Centroamérica, de Norteamérica o de Sudamérica, y por qué no pensarlo para el 2023. Entonces felicito a las 2 editoras, a los equipos editoriales involucrados, en particular a quien acompaño hoy acá, que me da gusto que hayan tomado primero la palabra, porque son quienes de primera mano conocen de fondo sus textos. A mí me tocó acompañar el libro en una época muy temprana, como decía Maggie, todavía más bien tras bambalinas y no necesariamente escribiendo algo. Y eso es un material que con 9 capítulos agrupados en 3 secciones, pues representa algo que tenemos que seguir difundiendo dentro de nuestras universidades, dentro del SUG, pero también hacia afuera. Y para no tomar mucho más tiempo y aprovechar tanto la ausencia como la presencia de autores y autoras de la obra, me gustaría plantear como 3 grandes preguntas o reflexiones que inviten a la acción y a la incidencia, y que puedan ser retomadas o no pues en el diálogo que tengamos con la audiencia y a partir de algunas cosas que ya comentaron acá mis compañeras y compañeros. Entonces, empezaría con Yerko. ¿De qué manera consideras que a partir de este trabajo, de este capítulo, de tu trabajo intelectual, empírico, las reflexiones, se podría transformar o se podían
desafiar o redefinir la ley, el orden jurídico, las legislaciones migratorias, en México, pero también en otros contextos, que como dices en tu capítulo, fabrican personas refugiadas y deportadas con alta vulnerabilidad e invisibilizadas. Y pues, porque en el capítulo de Yerko lo que él sostiene es que hay sistemas legales que han sido claves en la creación de una inseguridad constante, de un río revuelto del que se beneficia el Estado y yo diría que incluso actores no estatales y evidentemente en un sistema económico y político que se beneficia de esta mano de obra barata, como recién ahora lo mencionabas. Y pensaba, justo esta pregunta la pensaba a partir de que algo que no hemos visto en México todavía son movilizaciones o manifestaciones hacia las políticas del Instituto Nacional de Migración. En particular en lo que hemos estado trabajando recientemente en Puebla y en Tlaxcala, me llamó mucho la atención cómo veíamos que a diferencia de México, en otros países, en Europa y en Estados Unidos o Canadá, hay manifestaciones incluso afuera de las estaciones migratorias y hay como un ojo o una lupa muy cercana a lo que se hace o deja de hacer ahí, en términos de violaciones a derechos humanos y otros atentados contra la dignidad de las personas en movilidad. A Alma y a Elsa les preguntaría o les invitaría a ver si es que nos quieren, ya nos dijeron muchas cosas, pero espero a ver si salen otras más. ¿Cuáles serían algunos de los principales consejos, recomendaciones, sugerencias que les darían a otros planteles, a otros departamentos académicos, sí de psicología, pero también más allá de esta disciplina, con la dimensión que bien menciona en su capítulo relacional y colectiva, para diseñar o llevar a cabo más experiencias universitarias formativas de intervención con personas migrantes y refugiadas en contextos de alta vulnerabilidad? Y lo pregunto porque justo ahora, al menos desde la Ibero Puebla, estamos pensando en desarrollar un vínculo o fortalecer el vínculo que hay con Iniciativa Aquino en Nogales, que nos parece que es una obra binacional muy interesante y en donde podemos aprender mucho de lo que ustedes presentan en el capítulo con los dos proyectos. Y sí, como decía Alma, tenemos la suerte de conocer a personas en común allá en Nueva York de las que aprendimos mucho. Yo recuerdo, me impactó mucho que estudiantes de esta universidad, de la Ibero Santa Fe, estaban muy involucrados en el Bronx, en trabajo con la comunidad mexicana, y era algo que no se veía ni de estudiantes de ahí de Nueva York, ni de otros estudiantes en México. Entonces, eso me llamó mucho la atención. Y había un proyecto muy bonito que tenía que ver con intervención temprana, lo que llaman allá Early Child Education, con niños de pre-kinder, en los que la organización comunitaria se aliaba con varias universidades, organizaciones, financiadoras, y lo que hacían es que se acercaban a familias excluidas, la gran mayoría latinas, muchas mexicanas, para acercarles por primera vez un libro, por ejemplo, para infantil, y entonces estar con los padres y enseñarles un poco a cómo desarrollar estas habilidades de en lugar de gritarles, no hagas eso, sino, no, a ver, mira, esto es para esto y este es un libro con una historia, en fin, hay toda una evidencia importantísima en cómo estos procesos cambian las dinámicas de comunidades y grupos marginados. La tercera pregunta, aunque Maggie también no es autora del capítulo, pero bueno, se la hago a Sam, a Maggie y como dice la canción, al respetable público, a la audiencia. ¿Cómo hacer para seguir impulsando y construyendo agendas por la hospitalidad y por la solidaridad? Sobre todo en oposición a algo que comenta Samantha en su capítulo, a mitos infundados, o algo que decía ahora también, a la violencia discursiva, me parece que eso decías, que comparto, hay una violencia discursiva en cuanto a que nos dicen, no, es que no se violan derechos humanos, aquí no pasa nada, todo está bien, y la realidad que al menos documentamos es otra, ¿no? Entonces, ¿Cómo hacer para seguir impulsando esas agendas o para pensar en otras ideas? ¿Qué ideas hay quizá desde el PRAMI o desde otros espacios del PRAMI aquí en la universidad en el corto y mediano plazo que podamos empujar a partir de los contenidos del libro, ¿no? Y no diría mucho más, diría que compren el libro, que aprovechen el 30% de descuento de hoy y que desde sus respectivas áreas de trabajo, desde sus campos de trabajo, dentro o fuera de la universidad, pues que acompañemos al tema de la migración
Es un área en el que yo siempre, es un tema con el que tengo ahí una relación muy estrecha desde hace ya varios años y que no voy a soltar, pero que si alguno de ustedes todavía tiene ahí varios temas y no se ha decidido por cuál, aproveche que está en una universidad jesuita vinculada con muchas obras que trabajan en la dirección que apunta este libro. Entonces, felicidades a quienes están acá y eso, y encantado de escuchar más dudas y preguntas que tengan, que puedan responder mis colegas, creo. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. Pues creo que podemos como empezar a generar un diálogo, pero tal vez, no sé si hubiera alguna pregunta o comentario del público que pudiéramos de una vez tomar y en todo caso ya comenzar un diálogo con las respuestas o reflexiones que nos invita Guillermo. Sí, Valeria y luego Carla. Gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer que nos hayan convocado a esta presentación del libro. Ya lo quiero leer, lo quiero comprar, lo quiero difundir. Gracias por crear obra para el estudiantado, gracias a los estudiantes y las estudiantes de la maestría en estudios sobre migración que veo aquí. Y gracias porque este es un tema interdisciplinario, ¿no? Como directora del Departamento de Estudios Internacionales que alberga la maestría en estudios sobre migración y que tenemos una gran colaboración con el PRAMI, ¿no? Me encanta que estemos aquí, que nos vinculemos de manera interdepartamental y también tras las divisiones, ¿no? No solamente que nos quedemos en sociales, sino que también trascendamos a otras áreas. Yo tengo 3 preguntas muy puntuales que pueden dar para 3 seminarios o 3 coloquios, pero se pueden responder también en 3 frases. Entonces, para que me las respondan en 3 frases, no en 3 coloquios. La primera es porque me inspiró Yerko con base en una reunión que hoy tuvimos con la doctora Mariana Doberni, que ella está liderando una nueva área. Bueno, ella es nueva en un área que incluye la incidencia. Y desde el Departamento de Estudios Internacionales le dijimos que hay una preocupación por definir qué es incidencia. Es decir, sabemos qué es la incidencia, por supuesto, pero nos gustaría que desde arriba nos comuniquen cómo se ve la incidencia, cómo se puede medir, cuáles son las categorías para medir la incidencia. Pero por otra parte también queremos hacer un trabajo de abajo hacia arriba, es decir, que el departamento mismo, incluyendo por supuesto la maestría, defina cómo vemos nosotros la incidencia en materia migratoria en particular. La podemos ver por nuestras funciones sustantivas, en docencia, en investigación, en vinculación, y se cruzan, por ejemplo, en la vinculación con la investigación, ¿no? Entonces, ¿cómo, Yerko, es para ti la pregunta, pero para todo el panel, o sea, ¿cómo podemos categorizar la incidencia en materia migratoria? Si tuviera que yo pedirle a mis académicos y académicas para un reporte de incidencia en materia migratoria, ¿qué cuadrito les pediría? ¿Cómo llenar categorías, ¿no? Esa sería la gran pregunta. La segunda es, ¿cómo hacer para cambiar las mentalidades de quienes trabajan para servir a las personas migrantes, como Samantha nos comentaba, ¿no? Esa enfermera, que la propia enfermera que trabaja en temas migratorios le preocupaba que a su mamá la discriminaran, ¿no? A mí me tocó en un trabajo de campo en Oaxaca, entrevisté a la persona que lleva el tema migratorio y en relación con migración en salud en Oaxaca, y ella misma decía, es que las personas migrantes le roban el trabajo a las y los oaxaqueños, ¿no? Entonces, y aquí viene unido a un comercial que una forma es, por ejemplo, el convenio que vamos a firmar con la OIM para capacitar a funcionarios y funcionarias públicos y privados para evitar esto, ¿no? Para cambiar esas mentalidades. Pero ¿qué otra forma se puede hacer para poder cambiar esa mentalidad, sobre todo quienes trabajan con personas migrantes, ¿no? Y la tercera es para las psicólogas. Cómo expandir lo que ustedes lograron en Nueva York y en Chicago a otros consulados, por ejemplo a Washington DC y otros, ¿no? Que aprendieron de esa experiencia que se podría exportar. Esto va para 3 congresos, pero se pueden también responder en 3 preguntas. Y gracias por convocarnos y unirnos de manera interdisciplinaria. ¿Dónde estaba la otra pregunta? Carla. Bueno, pues igual me sumo a las felicitaciones. Muchas felicidades, Samantha, por la coordinación y a todos los autores y las autoras. Y bueno, yo tengo una pregunta para Yerko y las demás para el panel en general. Una sería cómo, bueno, si has notado que seguramente sí, y quizá algunos ejemplos, de cómo también estos cambios legales son una estrategia, ¿no? Porque primero el MPP, y luego no el MPP, y luego el título 42, entonces también eso desestabiliza mucho a las organizaciones que ya tenían
estudiado, digámoslo así, ¿no? La vía legal por la cual podían ingresar las personas en movilidad. Pero ahora resulta que las cosas están cambiando. Igual lo que sucede con los afganos en Estados Unidos cambia totalmente las reglas del asilo, igual lo que sucede en Ucrania y la Unión Europea, ¿no? Entonces, ¿cómo observas que este cambio legislativo es también una estrategia dilatoria o de hiperlegalización de la movilidad? Y las demás preguntas son para el panel en general. ¿Cómo observan ustedes que la universidad tiene un papel en la incidencia en migración? ¿Qué más se puede hacer, ¿no? Alma y Elsa tienen ejemplos muy concretos, pero ¿qué más se podría hacer desde, digamos, otros departamentos quizá o cuestiones no tan aplicadas, ¿no? Porque lo suyo sí está un poco más sencillo de sacar a incidencia, pero no es así en varios programas universitarios. Y la tercera sería, en un análisis de prospectiva, y jugando un poco a la futurología, ¿cómo observan ustedes que se va a desenvolver el panorama migratorio en el corredor mesoamericano, básicamente? Muchas gracias. Pues si quieren ir respondiendo y luego en todo caso hacemos una siguiente ronda porque creo que ya se han acumulado bastantes preguntas. Bueno. A ver, rápidamente. Claro, la pregunta es súper compleja, esta pregunta de qué hacer con la ley, cómo repensarla, reformularla. Obviamente no se trata de mandarla a volar, ¿no? Quisiéramos, pero no se puede, necesitamos leyes. Pero sí, creo que una primera parte es lo que estamos haciendo, que es como deconstruir y ponerla en su justa medida crítica, ¿no? Es decir, que se visibilice la situación concreta que provoca la ley, ¿no? En sí misma no hay tal inocencia de la ley, no es buena per se, digamos, ¿no? Ni solucionamos la situación teniendo muchas más leyes, ¿no? Entonces creo que sería la primera cosa, es como deconstruir, señalar, indicar que hay un problema con la ley y que eso se haga visible y que se reconozca. Y la segunda, que tiene que ver con un plano internacional y luego a escalar a otros niveles nacionales y locales, es que en realidad es partir de la constatación de la evidencia que una legislación no puede al mismo tiempo ser conducida con una política humanitaria y con una política militar. Son irreconciliables, son un oxímoron, son imposibles ni por más que nos endulcen con palabras de que la Guardia Nacional es cada vez más noble, no funciona, y no ha funcionado nunca, y son irreconciliables. Es decir, una política humanitaria no puede ser una política militar al mismo tiempo. Y eso implicaría intentar pensar que un gran trabajo que tendríamos que empujar todo el mundo, y a nivel transnacional, es a repensar o reactualizar la Convención de Refugio del 51. Esos refugiados del 51 en Hannah Arendt son una pátrida, no tienen patria. Es otra situación totalmente vinculada a las guerras y a la persecución nazi, etcétera, etcétera. Entonces, hoy día el refugiado en sí mismo, el refugio como fenómeno está cambiando cualitativamente en términos de su propia calidad, de su propia cualidad. Yo he dicho en otras partes que hoy día los migrantes en sí mismos tienen muchas pieles encima, ¿no? Sí son migrantes económicos, pero también son migrantes forzados de muchas maneras. Y ese forzado puede tener que ver con cuestiones como la violencia de género, hasta con la cuestión de las pandillas, el cobro de piso y un montón de cosas más. Entonces, poner una línea tan tajante para decir esto sí es un refugiado puro y esto es un migrante económico, le sirve solamente a los gobiernos para distraer la atención y para reconstruir o refabricar la idea de que hay migrantes buenos, honestos, muy tranquilos, y hay unos migrantes sinvergüenzas, politizados, que quieren buscar cosas que son imposibles. Entonces creo que eso para lo único que sirve es para eso. Entonces habría que repensar en términos jurídicos desde la convención y qué se dice cuando se dice refugiado, y de ahí para adelante, ¿no? La incidencia, acabo de leer un libro de un pensador de la India que trabaja migraciones y que él hace la diferencia entre políticas de piedad y políticas de empatía. Y me parece que son interesantes esta diferenciación. La incidencia guiada solo por la política de la piedad no es muy útil. De hecho, la política de la piedad por sí sola, y obviamente aquí si hubiera un teólogo me podría contradecir todo porque yo tampoco conozco mucho estos temas, pero en términos de cómo lo enuncia este pensador,
Una política solo de la piedad es una política que siempre está desde un punto de vista de una situación de superioridad, digamos, ¿no? O de paternalismo, maternalismo, donde se trata de cuidar a lo menor, a lo que necesita cuidado, ¿no? Que sería el migrante empobrecido, precarizado y vulnerable, ¿no? Y se necesita una política de empatía, porque la empatía supone el intento por ponerte en el lugar del otro y pensar esa situación, y desde ese punto de vista se trata de un efecto de politización que no significa simplemente encender las masas para ir a una, que puede ser, ¿no? Pero no se trata solamente de eso, sino que se trata principalmente de analizar todos estos factores que hay aquí en esto, ¿no? Y no en esta cantaleta que se nos dice siempre, y que el presidente de México lo dice insistentemente, que hay que ir a las causas de fondo. Siempre nos dicen, todos los gobiernos, el gobierno italiano, el gobierno francés, todo el tiempo dicen que hay que ir a las causas de fondo. Pero en realidad eso queda otra vez como un discurso que hace un efecto parafernálico y estridente, que todo el mundo queda y aplaude y dice, fantástico, qué inteligente. Pero en realidad de lo que se trata es de pensar que sí hay causas estructurales, pero esas causas estructurales están en directa relación con el comportamiento de los países ricos también. La gran mayoría de sirios que salieron en la crisis migratoria del 2015, que así se llamó, son el resultado de la política militar de Francia e Inglaterra y acompañando a Estados Unidos en ese país. Y sobre eso no se habla. La gran cantidad de inmigrantes centroamericanos que salen todo el tiempo, entre otras cosas, tiene que ver con la política económica de Estados Unidos en esa región, y con el corredor seco, y con la política económica, y con las pandillas que no son aparte de la economía. Las pandillas son parte de la economía, son parte del modelo, ¿no? Entonces creo que la incidencia tendría que partir por cuestionar seriamente esa relación entre políticas de piedad y de empatía. Me parece que este autor puede ofrecer una alternativa, y creo que lo dejaría hasta ahí. Bueno, preguntaron, creo que Carla, y la pregunta de Guillermo es un poco parecida, de cómo poder involucrar otros programas, otras disciplinas, otras carreras para el trabajo, ¿no? Con el tema migratorio. Yo estaba pensando que ya hay muchas disciplinas que están trabajando para los migrantes. Por ejemplo, en el servicio social podemos ver, ¿no?, cómo los albergues que se inscriben para recibir alumnos de servicio social piden de muchísimas carreras, no solamente piden economistas y psicólogos, ¿no? Piden de diseño, de administración, de arquitectura, de salud. Entonces, creo que ahí estaría la clave en esta detección de necesidades, de qué necesita un albergue, ¿no? O qué necesita la población migrante desde los albergues. Nos daría como que muchas pistas como para involucrar más y como para que generar prácticas académicas desde, ¿no?, de otras carreras, desde lo que ellos nos dicen que necesitan, ¿no? Como les digo, diseño gráfico, por ejemplo, para hacer sus carteles, para hacer sus folletos, para dar a conocer, no, para transmitir información, comunicación. O sea, de verdad que piden de muy distintas carreras que uno pensaría, ay, pues, ¿qué puede hacer un comunicólogo en un albergue, ¿no? O qué puede hacer un arquitecto en un albergue, y sí hay, ¿no? Sí hay mucho que se puede hacer. Si quieres, nada más para complementar. Sí, claro. Me parece interesante la pregunta. Y tengo como varios puntos. Primero, yo diría que para lo que me preguntaba Guillermo y Carla es pues hacerlo sin temor, como que ya al principio cuando propusimos el programa pues tuvimos muchas reacciones, ¿no? Desde está muy difícil, cómo se van a ir, el problema es muy grave, es estructural, ¿para qué va a servir que un taller, ¿no? Pero pues hay que dar primeros pasos, ¿no? Yo me acuerdo que yo entré al consulado tocando la puerta. Pues así fue, oigan, vengo a ver quién me puede decir en qué les podemos ayudar. Y ya me recibió Eduardo Peñalosa, no sé si lo conociste, del área de comunitaria, y me dijo, pues sí, era egresado afortunadamente de la Ibero, así que hubo empatía. y así empezamos, ¿no? ¿Qué hace? Como decía Elsa, ¿qué necesitan? ¿Qué hacemos? ¿No? Y claro que hay que echarle creatividad y luego te tienes que frustrar, porque al principio pues, no sabíamos bien los estudiantes dónde quedaban, hasta que fuimos detectando cuáles eran las áreas propicias. Igual, no solo trabajamos también en el consulado, sino en organizaciones sociales, y me acuerdo que empezamos con una organización que ahorita ya no es tan
famosa Yac, Tepeyac, que también seguro Guillermo conocerá, con un célebre jesuita muy difícil, ex jesuita, que en ese entonces era jesuita todavía, ¿no? Que fue muy complicado porque era así como, no, tus alumnas se tienen que dormir en el suelo y vivir todas las experiencias para realmente saber lo que es ser migrante. Le digo, no, pues tampoco, o sea, vienen de prácticas y poco a poco van a ir aprendiendo y sensibilizándose. En fin, lo que quiero decir es que hay que aventarse, hay que ser creativos y poder ir innovando. Luego otra cosa que a mí me ha quedado mucho de la formación jesuita es ir a donde nos llaman, ¿no? O sea, yo creo que tenemos el compromiso, todas las carreras, de hacer algo por las poblaciones, sea desde algo muy sencillo, pero que tenga objetivos claros, ¿no? Tenemos objetivos tácticos y objetivos estratégicos. A lo mejor podemos dar un taller, pero ese taller está enmarcado en qué queremos lograr a largo plazo con la población migrante. Y la otra es que a nosotros nos ha resultado mucho, es que esté inserto en el currículo. O sea, no son prácticas de, pues ve y a ver qué haces, sino es una práctica que tiene fines muy definidos. Por ejemplo, esta práctica de Nueva York está en una práctica que se llama poblaciones específicas, que es aprender a trabajar con poblaciones que requieren una intervención muy particular y se les da la materia teórica y supervisión. En fin, lo que quiero decir es que sí tiene que estar inmerso en el currículo. Y la otra es trabajar en red. O sea, no puedes trabajar aislado, es indispensable trabajar en red, y que eso tiene que ver un poco con la respuesta de la pregunta, de Carla, de qué podemos hacer como universidad. Pues trabajar conjuntamente, ¿no? Perdón, hay la crítica, pero seguimos todos trabajando desde nuestra propia trinchera, pero bueno, está el ejemplo del posicionamiento, ¿no? Que fue un ejercicio de vincular a todos los que estábamos metidos en el asunto de migración, PRAMI, la maestría, los diversos investigadores, los que están haciendo incidencia, ¿no? Y a partir de todo eso lograrlo, ¿no? Pero creo que sí seguimos trabajando muy desarticuladamente y tenemos que vernos como una voz, ¿no? Una voz que hable como Ibero para los migrantes, pero sí necesitamos trabajar de manera articulada, ¿no? Bueno, y yo por mi parte, pues agradezco mucho a Guillermo esta lectura que hace del libro, pues más bien regresándonos estas preguntas, ¿no? Estos cuestionamientos interesantes. Y bueno, y también agradezco la propuesta que tú haces, coincido contigo que pues esto nos invita, ¿no? a seguir construyendo pues diálogos, ¿no? Acercamientos. Yo creo que también una de las respuestas que podemos construir como universidad, pues eso, ir construyendo y dando continuidad a los diálogos que hay entre la academia, entre la incidencia, ¿no? Y quienes de alguna u otra manera estamos en ambos espacios, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Y decir que en ese sentido, pues la incidencia justo puede interpretarse de distintas maneras, ¿no? No hace mucho tiempo yo escuchaba una sesión de un seminario que hay en el Departamento de Ciencias Sociales, donde se hizo un diagnóstico, ¿no? académico sobre lo que les implicaba, ¿no? académicos y académicas, el concepto de incidencia, y me sorprendía mucho las respuestas que había, ¿no? Porque había profesores inclusive que decían, bueno, es que yo al estar frente a clase, ¿no? Al estar haciendo un trabajo de acompañamiento a mis estudiantes, pues también estoy haciendo incidencia, ¿no? Y acá desde el PRAMI, pues también nos cuestionamos en el sentido de, bueno, hay una parte de la incidencia que tiene que ver con incidencia social, ¿no? De generar discursos o más bien narrativas que contrarresten la xenofobia, ¿no? A través de la campaña de hospitalidad de la Red Jesuita con Migrantes. Pero también hay un esfuerzo pues de seguir impulsando acciones de incidencia política, ¿no? Que también es donde está muy centrado el PRAMI para pues de denuncia, ¿no? De seguir denunciando las violencias que existen por parte de los gobiernos y del Estado contra las personas migrantes, y muchas veces también nos toca pues establecer diálogo, ¿no? Con esas instituciones, ¿no? Que también quienes trabajan en el tema de incidencia pues les toca de alguna manera ese trabajo, ¿no? De acercamiento, de diálogo, ¿no? De lobby, de gestión, ¿no? Que pues al menos desde el PRAMI no nos hemos enfocado a eso porque no ha llevado un camino fructífero, pero pues hay quienes sí lo han hecho de alguna manera, y bueno, pues ahí está, ¿no? Solamente decir que hay diferentes pliegues, ¿no? Y hay diferentes formas de entender la incidencia, pero lo que
saco aquí como valor, ¿no? Es la posibilidad de los intercambios, ¿no? Para seguir hablando sobre estas diversas posturas. Y pues también retomo la propuesta que hace Guillermo de que construyamos otro coloquio, no para el 2023, ¿no? Creo que no llegamos, pero sí más adelante, porque además también, ¿no? Llevarlo a otros espacios, ¿no? Sentémonos con las compañeras de Centroamérica y los investigadores de Centroamérica, porque además nos damos cuenta como de formas bien distintas y complejas, ¿no? De mirar lo mismo que nosotros estamos viendo, así como nos podemos confrontar, ¿no? Como investigadores y como quienes hacemos incidencia, de la misma manera también nos confrontamos con la manera en la que están interpretando el contexto quienes están en Centroamérica y bueno, y en otras partes de la región de América Latina. Entonces, pues yo creo que sería un diálogo muy rico y también quiero fortalecer lo que dijo Guillermo en el sentido de hacer una invitación a sumarse a las redes que están puestas, ¿no? En el sistema, pues sí, es dentro de la Compañía de Jesús, que es la red jesuita con migrantes Centroamérica, Norteamérica, en donde participamos, ¿no? A través de los PRAMIS, ¿no? Y bueno, y también se han sumado académicos y académicas, ¿no? Y es donde también se están tejiendo este tipo de estrategias que ustedes mencionan y donde se siguen construyendo los diálogos día con día, ¿no? Entonces también está ahí como la invitación a que conozcan el trabajo de la Red Jesuita con Migrantes Centroamérica, Norteamérica y pues bueno, pues eso. Muchas gracias por este espacio y por estar acá. Yo tengo una reacción breve un poco a los comentarios de las dos colegas en cuanto a, primero, por un lado, lo de cómo medir la incidencia, cómo categorizarla, cómo definirla. En la Ibero Puebla y en particular en el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría estamos teniendo este debate ahora y hemos encontrado por ahí algunas definiciones dentro de la Compañía de Jesús que estamos tratando de desmenuzar, o sea, porque hay un componente de ignacianidad en cuanto a que la incidencia tiene que apuntar a la transformación de un cambio en beneficio de los marginados, de personas excluidas, pero evidentemente hay muchos tipos de incidencia política, incidencia mediática, a qué nivel, yo pensaría que mejor no hay que pensar nada más en el cuadrito, o sea, el cuadrito puede ayudar a hacer algunas cosas, por ejemplo, cuántos estudiantes se involucran en proyectos que tengan que ver con poblaciones excluidas o personas que, digamos en este caso, en migración forzada y demás, pero bueno, creo que con mucho gusto, incluso al final puedo compartir un par de textos por ahí, que incluso hay me parece que la Conferencia de Episcopales de América Latina, que también hay unas definiciones que son útiles, pero bueno, eso, que la incidencia es complicada, es un poco lo que decía Yerko también, es una cosa ahí como medio gris, que no sabes a qué le llegas o cómo lo transformas, pero es una discusión que está al interior de nuestros planteles. Y, por ejemplo, y aquí lo conecto un poco con la pregunta esta de cómo medir la incidencia al interior de la universidad, el papel de la incidencia, qué más se tiene que hacer. Nosotros en el trabajo de Puebla estamos muy concentrados ahorita y concentradas en el tema de las estaciones migratorias. Nos parece que es una situación terrible, o sea que avergüenza como mexicano, avergüenza como ser humano, como persona, ver el trato que hay ahí. Y yo invitaría a todas y todos los que están acá a acercarse un poco a la idea de qué pasa en las estaciones migratorias. Si en México no tener papeles no es un delito, es una falta administrativa, ¿por qué hay un trato tan terrible y por qué hay condiciones nosotros estamos hablando de entornos socialmente torturantes, que no es algo que nosotros nos inventamos, sino que hemos escuchado de que es un debate que también ya está ocurriendo en otros contextos internacionales. Entonces, entornos socialmente torturantes. Y creo que desde diferentes disciplinas, desde las universidades jesuitas incluso podríamos buscar tener mayor acceso a las estaciones migratorias, que bueno, incluso estaciones migratorias es un eufemismo, son centros de detención de personas extranjeras o de personas migrantes, porque no todos los extranjeros están ahí. Pero el punto es que incluso ahí hay varias disciplinas y varios campos que le pueden entrar. Estamos trabajando con estudiantes de ingeniería, de diseño industrial, de psicología, de nutrición. O sea, estamos tratando de evidenciar un poco todo lo mal que está eso y así puede haber otros campos en las dimensiones tradicionales de salida, retorno y demás. Entonces creo que
que otra vez, para reiterar lo de Samantha, que decía al final, ya hay un trabajo en red en la Compañía de Jesús a nivel de las universidades, en México, en Centroamérica, y se supone que en Estados Unidos y Canadá, aunque también nos ha costado mucho ahí, porque hay muchas académicas y académicos allá que tampoco están tan vinculados, saben, de ese trabajo en red. Y aquí va la confesión, o sea, yo como alguien que viene desde fuera de la Compañía de Jesús, porque no me formé para nada en una institución jesuita, pero conozco del tema de migración de ya unos años, me sorprende mucho que esté tan desarticulado, o sea, que no se teja tanto, bueno, no todo, ¿verdad? Hay cosas muy tejidas, tampoco quiero ser totalmente destructivo, pero, o sea, tiene un montón de gente que se ha formado, que se ha sensibilizado, pero aún así sigue habiendo como muchas islas y no ese trabajo en red. Y a la bola de cristal, a la pregunta del panorama migratorio en el corredor mesoamericano, Centroamérica, Norteamérica, la verdad es que está muy oscuro, o sea, muy oscuro en lo negativo, porque seguimos estando en un sistema político, económico, y también a la pregunta del cambio de mentalidad, pues que no los ve como personas, o sea, que se aprovecha de esta condición de ausencia de poder, de mano de obra barata, de ideas infundadas, de vienen a quitarnos trabajos, son delincuentes, o sea, cuando hay un montón de evidencia que no respalda todo eso, pero creo que la apuesta va por lo formativo, o sea, va como, qué bueno que tengan este acuerdo con la OIM, nosotros estamos pensando también trabajar este cambio de mentalidad en los agentes migratorios, aunque cuesta, si la estructura también es tan jerárquica y el discurso del migra mayor es la persona que se dedica a las cárceles, pues ahí va a costar mucho trabajo, y luego cuando lo niega la autoridad, entonces es un trabajo sí por varios lados y varias pistas. Me extendí un poco más, pero bueno, eso. Y fue realmente, es realmente inconcebible que en la sociedad mexicana, que hemos sido por tantos años un país expulsor de migrantes, tengamos esta posición, o sea, que para mí fue impresionante ver cuánta gente de la clase media mexicana, incluso de muchos sectores, se estaba expresando con temor y con recelo de lo que iban a hacer los migrantes en la sociedad mexicana y de cómo venían a quitarle su trabajo, o sea, fue una cosa. Entonces, yo creo que la universidad sí debe de hacer un trabajo interno de entender cuáles son las causas y qué es lo que está haciendo que los migrantes centroamericanos, bueno, los centroamericanos, y ahora pues es mucho más amplio porque estamos viendo que hasta ucranianos, ¿no?, están llegando a México, pero que los migrantes que están llegando a México, ¿de dónde vienen, no? Y qué cosas, cuáles son las circunstancias que están viviendo. Entonces, porque sí creo que ahí hay como una carencia. Entonces, yo creo que una oportunidad de incidir es incidir en esta mentalidad, ¿no?, incidir en esta posición y entender, ¿no?, como contribuir a la comprensión de los entornos que llevan a que las personas salgan de su país y las condiciones en las que lo hacen, ¿no? Y bueno, mucho más entender lo que estaba diciendo Guillermo ahorita, lo que pasa en los centros de detención, que es realmente una vergüenza nacional. Bueno, gracias. Pues muchas gracias. Ya me avisaron que tenemos que ir cerrando, que el stand de ediciones se tiene que ir en 10 minutos por si alguien quiere comprar el libro, y también vamos a tener un brindis aquí afuera al que están todas y todos muy invitados. Solo para cerrar, pues quisiera sumarme a todo lo que ya se ha dicho por acá, coincido con los comentarios de todas y todos los colegas. Creo que
yo uniría un poco las preguntas de Carla y de Guillermo en términos de cuál es el panorama que se avecina, que vemos venir, ¿no? Y coincido en la respuesta que ya dieron de que creo que no es un panorama positivo en términos, ¿no? A nivel económico, político, estructural, pues es cada vez más compleja la situación y eso tiene repercusiones muy directas en términos de la violencia que viven las personas migrantes en diferentes contextos. Y eso lo sumo a la pregunta que hacía al final también Guillermo en términos de cómo promovemos agendas e iniciativas de hospitalidad y de solidaridad, ¿no? Entonces creo que simplemente para cerrar me quedaría como con esas dos preguntas que no las respondo, no las cierro, porque creo que hay muchas posibles respuestas, pero que pues desde las universidades jesuitas sí tenemos un llamado a plantear respuestas y a accionar esas respuestas, ¿no? Y empezando por estos diálogos y por el tejer desde los diferentes espacios, disciplinas y las diferentes universidades y contextos, pues es donde podemos empezar a encontrar y plantear algunas de las soluciones, ¿no? Entonces, con eso cerraría y pues felicitaría a todas y todos los autores del libro y pues bueno, les invitamos aquí al brindis. Sí. Ah, sí, de hecho voy a aprovechar más bien dos comerciales. Mañana vamos a tener justamente desde la Coordinación Sistémica con Migrantes un seminario que va a reflexionar un poco sobre los procesos de investigación colaborativa con albergues, espacios de atención a migrantes, es vía Zoom, de 11 a 1 mañana, y va a ser en colaboración con la Red ODEM, que es una red de albergues en México. Y el próximo martes vamos a tener un cine debate, igual va a ser de 4 a 6 de la tarde, aquí en La Ibero, también va a tener su transmisión en línea, va a ser en colaboración con Colpaz. Vamos a presentar 2 cortometrajes sobre el exilio colombiano en el marco del conflicto armado colombiano y con la intención de pensar, ¿no?, cómo a partir de esto también se pueden promover y construir procesos de paz frente a las diversas violencias. Entonces, ya, aproveché los 2 comerciales y muchas gracias a todas y todos por su asistencia.